Hola, buenos días. Estamos lunes 27 de abril. Se afirma que hoy se estaría notificando por escrito la sentencia condenatoria en el caso Sobornos 2012-2016, en que se condena al expresidente Rafael Correa Delgado, al ex vicepresidente Jorge Glass, otros funcionarios públicos y empresarios privados, por un supuesto delito de cohecho. Más allá de que ya habrá momento para examinar lo que ya sabemos, inexistencia de pruebas o mal razonamiento probatorio, pero por de pronto queremos dejar consignado lo siguiente. El artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, para una correcta administración de justicia y el buen manejo de los operadores, dispone acudir tanto a los fundamentos del derecho, a la doctrina y a la jurisprudencia. El día sábado 25 fue grato escuchar al profesor Eugenio Raúl Zaffaroni en una conferencia magistral, y allí se refirió al poder punitivo que en ocasiones puede tener la policía, así como al poder de fiscales y jueces, que cuando se politiza es mal utilizado. En el tema primero, para 1986, hace 34 años, se publicaron algunos trabajos míos sobre criminología crítica. Recuerdo que en algún momento el doctor hoy, Ernesto Pazmiño, decía que él estudió fundamentos de criminología crítica en esos trabajos de mi autoría, poco siguiendo la línea del profesor Alessandro Barata de Italia. Para aquella época estudiábamos, los que estábamos inmersos en la criminología, el poder de criminalización que puede tener la policía. Comprobado en este caso, y voy a decir por qué, muy brevemente. ¿Cómo se inicia este proceso? Que se inicia inicialmente como arroz verde. Porque dice un servidor de la Policía Nacional, Fausto Fuentes, que él, en la madrugada, se encontró con un tuit que hacía referencia a la comisión de un delito, que eso posteriormente lo materializó, lo presentó como una noticia criminis. Así se inició este proceso, al que luego se lo llama Soborno 2012-2013. De manera que hay que tener presente cómo se inicia este proceso penal, gracias al poder punitivo que tiene la policía. Sin ninguna duda se puso en evidencia. En lo que ya sabemos, y hasta ver el documento escrito, se afirma que habría una autoría mediata, según la sentencia, por instigación. Es un contrasentido. El autor mediato no es un partícipe como si lo es el instigador, aunque podría discutirse el tema, pero importa destacar es que el autor tiene el dominio del hecho, el instigador no lo tiene, y el instigador induce a un tercero para que cometa un delito. El mismo profesor Zaffaroni deja muy en claro en sus explicaciones y en su derecho penal parte general que no se debe confundir al autor con el instigador, que no son lo mismo, como dice el profesor Zaffaroni, tema que también lo comenta Gunther Jakob en su derecho penal. En las primeras publicaciones del Manual de Derecho Penal, del cual soy autor, de 1984, es la primera, ya hacíamos referencia a la situación de los autores y del instigador. Luego, con el desarrollo ya doctrinario a partir de 1963, ya el profesor Claude Roxin, en su obra, parte de su obra ecuménica, hace referencia al autor mediato, tanto al que tiene el dominio del hecho y también a quien tiene el dominio del hecho a través de un aparato organizado de poder. Con respecto a esto, la Fiscalía General del Estado planteó una teoría del caso donde afirmó que el presidente Rafael Correa Delgado era el autor mediato de una estructura de poder organizada para cometer delitos. O sea,
una suerte de autoría por dominio de organización. Pero ¿qué ocurre? Cuando resuelve la Corte Nacional, el tribunal, se aparta de la teoría del caso de la Fiscalía y por lo que sabemos hasta ahora, se ha ido por la línea de afirmar que existe una autoría por, aunque ya hemos previamente reseñado el equívoco, autoría inmediata por instigación, pero se está refiriendo a una infracción o a delitos de infracción de deberes. Es construcción también del profesor Claudio Roxin esta propuesta. La desarrolla, la actualiza en la 9ª edición, traducida al español, publicada por Marcial Pons en el año 2016. Eso está entre la página 720 y 740, casi al final de esta obra ecuménica. Pero, como yo digo, hay que leer, hay que estudiar y encontrar si se puede o no aplicar lo que se consigna en el marco doctrinario. Porque el mismo profesor Roxin se refiere al cumplimiento de un rol e incluso hace una afirmación que es muy importante tener en cuenta. ¿Qué dice Roxin? Dice, hay que tener o hay que estar prevenido porque las lagunas de punibilidad, quien tiene que llenarlas es el legislador. No es que en un caso se va a forzar la doctrina para tratar de suplir una laguna de punibilidad, que en el fondo es lo que está pasando en el caso Sobornos. En esta línea, ¿y por qué hemos mantenido que el presidente Correa no debe responder, aún en el evento de haber actos delictivos en la actuación de la señora Pamela Martínez? Lo voy a plantear resumidamente. El funcionalismo normativo nos heredó, actualizó y nos dio una teoría de la imputación objetiva que permite establecer el ámbito de responsabilidad penal. Hay dos distinguidos juristas jóvenes, formados también en Alemania con el profesor Günther Jakob. El uno es Miguel Polaino Ors, catedrático de la Universidad de Sevilla, y el otro es el profesor peruano José Antonio Caro Young. Incluso José Antonio Caro dice que el funcionalismo le dio contenido normativo a esas categorías de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y en el caso del profesor Miguel Polainos, él hace referencia a la importancia que tiene la teoría de los roles y lo que significa el no apartamiento del rol, es decir, de las funciones propias. Si alguien no se aparta de su rol, que es el caso del profesor, del economista Rafael Correa, entonces él no tiene por qué responder por un resultado delictivo. En la estructura de la imputación objetiva se hace referencia a principios que le dan contenido, como el riesgo permitido, principio de confianza, se hace referencia al principio de la prohibición de regreso cuando no se aparta de su rol un determinado sujeto. Y se habla luego de la heteropuesta o la autopuesta en peligro, donde hay alguna discusión incluso que hace Jean Bernard Urdey, muy amigo además del profesor Jacob, pero no está de acuerdo y está bien. Esa es la posición de un doctrinario que sí sabe y tiene derecho a disentir, pero por supuesto. Además de los trabajos del profesor Günther Jacob y del mismo Roxin, pues están los trabajos de Helmut Fristedt y de la profesora Ingeborg Puppe. O sea, hay mucho material, el mismo Luis Gracia Martín, que no es partidario de la imputación objetiva, ni el funcionalismo normativo, dice que es la corriente doctrinaria que ha terminado por imponerse. El mismo profesor Raúl Zaffaroni no suscribe los planteamientos del profesor Roxin. Esto solamente para tener idea de lo dinámica que es la discusión doctrinaria. Pues bien, ¿qué ocurre en el caso que se le imputa al presidente Rafael Correa Delgado? Él encarga la prestación de un servicio a la señora Pamela Martínez. La señora Pamela Martínez, y se le encarga el servicio en función de ¿qué? En función de la confianza. Pero la señora Pamela Martínez vulnera la confianza, aprovecha el ejercicio de la función
ella sí incumple con su rol y las conductas que objetivamente se le pueden imputar por el apartamiento de rol y el abuso de la confianza van desde la línea del enriquecimiento ilícito con ocasión del ejercicio del cargo, tráfico de influencia y presuntamente lavado de activos, porque utilizó una empresa Next Global para recibir beneficios y incluso el propio cónyuge, el abogado Jimmy Salazar, reconoce que Odebrecht le ha pagado alrededor de $1 millón por una supuesta asesoría legal o de abogado que no está tampoco probada. Entonces, si alguien incumplió su rol, es la señora Pamela Martínez, no el presidente. El presidente tiene funciones propias. Y en este tema, como aquí también, hay conceptos normativos como la conducta relevante. ¿Cuál es? Tiene que ser examinada. El tema de la posición de garante, porque uno de los más distinguidos alumnos del profesor Claudio Rosín es el profesor Bert Schunemann. Schunemann incluso adosa o incluye un concepto categoría de un delito especial de garante, lo cual nos lleva a las llamadas fuentes de posición de garantía, que en el Ecuador sí las tenemos. Antes estuvo en el artículo 12 del Código Penal y hoy está en el Código Orgánico Integral Penal con la misma fórmula. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Es una suerte de comisión por omisión. Pero las funciones del presidente Rafael Correa Delgado, las funciones propias, no eran las de ser garante de la probidad de todos los funcionarios públicos, ni de la buena actuación de la señora Pamela Martínez. Porque si llegáramos a este extremo, entonces el presidente de la República tendría que responder penalmente porque un funcionario, un ministro u otro funcionario comete un acto especulado o abusa de dinero público. O tendría que responder penalmente porque el policía, apartándose de su rol como policía, mata a un ciudadano sin estar amparado en una causa de justificación. O tendría que imputársele un delito también de comisión por omisión por una actuación dolosa, por ejemplo, de la Contraloría o el Contralor General del Estado. Esto sería una barbaridad. No son esas las funciones propias del presidente. Él no se apartó de su rol. Además, y está en el campo de la discusión porque recién aparecerá la sentencia escrita. El planteamiento de que si hubo aportes para Alianza País, para aquella época los aportes per se no constituían delito. No constituían delito, no está determinado que haya contratos con sobreprecio, etc. No dictó el presidente un decreto dirigido para favorecer a los empresarios. Por eso es que sostenemos incluso que aquí objetivamente no hay delito de cohecho. Pueden haber delitos que se le imputen y de hecho los hay a la señora Pamela Martínez. Concluyo expresando, el presidente Rafael Correa Delgado no vulneró sus funciones propias, no incurrió en un delito de infracción de deber, no se apartó de su rol, no se le puede imputar un delito especial de garante, porque no era garante de la buena conducta de la señora Pamela Martínez. En consecuencia, objetivamente, el presidente Correa no adecuó su conducta en una hipótesis típica constitutiva de delito. Ya veremos lo que dice la sentencia por escrito, ya habrá tiempo también de objetarla, pedir ampliación, aclaración, pediremos la nulidad porque se dejó en indefensión. Hay el precedente 2005, Corte Interamericana, donde declara la nulidad contra Guatemala, Ramírez, porque se dejó en indefensión. Allí se vulneró el principio de congruencia. Ya veremos cómo queda el principio de congruencia cuando hace una acusación la fiscalía y el juez termina condenando por una adecuación típica que no fue materia de la acusación. Eso significa dejarlo en indefensión, significa vulnerar el principio de congruencia. Y es en ese caso, como he dicho, Fermín Ramírez, donde la Corte Interamericana ya se ha pronunciado. Y habrá tiempo para volver con algunos aspectos muy puntuales.